Muy buenos días, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Dianita, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Ya listos ¿Sí se para escucha bien? iniciar. Te Súper. escuchamos muy bien. Súper bien. Yo también te escucho muy bien. Perfecto, Fabi. Entonces, en un par de dos minutos más, nos volvemos a comunicar para iniciar la conferencia. Listo, muchas gracias. No, ¿de qué a ti? Bye. Bye. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Colgate. Es un gusto para mí presentarles a Fabiola García, representante de Colgate. Muy buenos días, Fabi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dianita, muy buenos días. Buenos días a todos los irantonautas. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Bueno, es para mí un honor a presentar en esta agitada mañana al doctor José Viales Sosa, que es nuestro querido amigo. Es especialista en prótesis bucal, implantología quirúrgico-protésico del posgrado de la UNAM, profesor de prótesis bucal e implantología, odontología restauradora y avanzada, implantología en el posgrado de la UNAM. Él, el día de hoy, nos acompaña con un tema de mantenimiento, que es mantenimiento y prevención, piezas clave en el éxito restaurativo. Doctor, muchas gracias por estar. Le cedo el micrófono. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Fabi, a todo el equipo de I+D y obviamente a todo el equipo de Colgate. Pues yo les hablo el día de hoy aquí desde la Ciudad de México. Es un gusto para mí el poderme conectar y poder transmitirles un poquito de lo que tanto me apasiona, ¿no? Pues sin lugar a dudas, como todos sabrán, pues ayer tuvimos aquí un incidente y me uno al sufrir, ¿no? Al sentimiento de todo el pueblo mexicano y pues ahora sí que ojalá que no nos toque otro temblorcito cerca, ¿no? El día de hoy les voy a hablar de mantenimiento y prevención, piezas clave en el éxito restaurativo.
Un tema que me gusta mucho, ¿por qué? Porque permite vincular diferentes situaciones que afrontamos en el día a día. En el día a día, nuestra práctica profesional, en el enfoque que tendremos, periodontal, cirujano dentista general, protesista, implantólogo, etcétera. Sin lugar a dudas, debo recalcar que le agradezco mucho a Colgate por el espacio y por la confianza que siempre han tenido. A veces preguntan, ¿no? Un restaurador vinculado a Colgate, pues evidentemente todo lo que nosotros hacemos desde un punto de vista restaurativo tiene que ver siempre con el manejo que le damos a corto, mediano y largo plazo a estos pacientes y estas restauraciones, ¿no? Y ahí es donde verdaderamente todos los productos de Colgate pues tienen un rol bastante importante, ¿no? Está muy de moda poner una plática y decir que es powered by alguien, ¿no? O sea, apoyado por alguien. Yo siempre tengo que apoyar todo lo que hago, pues, por mi país, Costa Rica, mi segundo país, que es México, que siempre me ha dado una verdadera acogida muy bonita, y definitivamente a mi UNAM. Ahora sí que parte o gran parte o prácticamente todo de lo que yo tengo en la actualidad en la parte académica es verdaderamente derivada de ellos, y pues yo siempre tengo que agradecerles. Vamos a hablar de diferentes situaciones que involucran la práctica protésica diaria, ¿no? Como muestra un botón, podemos ver lo que es esta imagen, donde se engloban diferentes situaciones, entornos, materiales, técnicas, abordajes, que siempre tienen o juegan un rol fundamental en todo lo que nosotros llevamos a cabo. Podemos ver materiales de impresión, diferentes materiales, oro, titanio, circonia. Podemos ver técnicas de toma de impresión, colocación de hilos, sustancias alternativas. Podemos ver pónticos ovoides que vamos a ver más adelante, que a mí me fascinan, ¿no? Todo esto de la mano nos permite a nosotros llevar a cabo tratamientos con dos palabras que a mí me fascinan: predecibles y longevos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero que lo que yo le presto a mi paciente o le presento dure, y aparte que tenga un respaldo. Entonces, la longevidad es lo que ellos buscan, la predictibilidad es lo que yo también busco, como apoyado en muchas cosas como la literatura. A manera de un índice, ¿no? Ahora sí que, summary, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿En qué nos vamos a apoyar? ¿En qué nos fundamentamos? El día de hoy y la práctica odontológica actual está muy en boga hablar de mínima invasión. Verdaderamente hemos sufrido un cambio radical en lo que hacemos en el día a día, ¿no? Hacemos desgastes, en algunas ocasiones no hacemos desgastes para colocar restauraciones y llevar a nuestro paciente en función. Siempre debemos de tener en cuenta que cualquier cosa que coloquemos en boca para reemplazar un órgano dentario ausente debe tener contornos higiénicos adecuados, que sean, ahora sí que amenos a la lisis, ¿no? Que mi paciente con su cepillo, con su hilo o con el instrumento que nosotros hayamos considerado prudente para que realice su higiene, él tenga facilidad de abordar cada sitio. Disminuyamos mucho la acumulación de placa y obviamente erradiquemos este agente agresor que muchas veces desencadena problemas como la caries dental, la periodontitis y la periimplantitis. El diseño adecuado de pónticos, y yo soy enfático. Cuando yo estudié, me hablaban mucho del póntico higiénico y el de silla de montar. Y se ven bonitos. Por ejemplo, el póntico en silla de montar en el segmento anterior se ve muy padre. Pero definitivamente debemos de tratar de no utilizarlo. ¿Por qué? Porque el paciente nunca puede limpiarse. Y definitivamente no podemos proveer ese entorno saludable que todos queremos que exista en la boca. Perfiles de emergencia. Recordemos, las restauraciones y el diente tienen un perfil. El diente no es recto, la restauración tampoco. Tenemos un perfil que en el caso de implantes dentales emerge desde la plataforma y en el caso de los dientes emerge desde el surco gingival. Y tenemos que tener un contorno adecuado tanto para la estética como para la función. Acabado y pulido de materiales. Definitivamente también un punto muy importante. ¿Por qué? Diferentes materiales restaurativos o inclusive la dentición natural se comporta completamente distinta como en situaciones donde tiene una superficie áspera. Todos hemos oído hablar de la circonia, ¿no? Y mucha gente piensa que la circonia es verdaderamente agresiva con el antagonista. Pensemos lo siguiente y quedémonos con este mensaje. La circonia es dañina, ¿cuándo? Cuando tiene una superficie áspera. Esa porosidad o esa superficie no lisa es la que causa muchas veces problemas con la dentición contra la que está antagonizando. Control y mantenimiento. El paciente muchas veces nos pregunta, ¿y cuándo regreso? Y le decimos, a veces no lo pregunta, tenemos que tener verdaderamente diseñado un plan y un protocolo de mantenimiento y control, en el que haya citas preestablecidas con diferentes parámetros en el sentido del tiempo, para poder abordar pacientes que podrían ser más críticos o menos críticos, pacientes que tal vez están en peligro, como un paciente con antecedente de enfermedad periodontal, y definitivamente irlos enganchando en una temática que se mantenga en relación al mantenimiento. Ahora sí que el mantenimiento y la prevención hoy día son clave y definitivamente es algo que al paciente le importa. Nosotros necesitamos
Inclusive, ¿por qué no? En la consulta también nos reditúa. Hay que saberlo manejar. Hablamos de preparaciones y cada vez más, como les comentaba al principio, van siendo menos invasivas. Diferentes instrumentos rotatorios, de diferente nivel de abrasión o de abrasividad, fresas de pulido. Cuando trabajamos dientes, tenemos que pensar lo siguiente. Vamos a colocar algo que necesita un espacio. Y ese espacio lo generamos con un desgaste selectivo. En este caso podemos ver en esta secuencia cómo tallamos cuando llegamos a tallar al diente en diferentes superficies, cara vestibular, cara palatina. Todo eso es muy importante. ¿Para qué? Para evitar que existan sobrecontornos. Estos sobrecontornos definitivamente nos van a generar que esa restauración no se vea natural y que principalmente acumule placa. Y definitivamente eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, vamos a ir comenzando viendo con casos clínicos este índice que yo les acabo más o menos de describir o enumerar. Vemos esta imagen. Dice punto 1, mínima invasión o conservadora. ¿Cuántos pacientes nos llegan en el día a día en estas condiciones? Muchísimos, ¿sí? De repente con dientes ausentes, dientes chicos, cambios de color, diastemas, y definitivamente tenemos que comenzar por lo más importante. Para mí, ¿qué es? Entender por qué llegó. Muchas veces asumimos o intuimos cuál es la razón o el motivo principal de la consulta. Hay que tener muy presente, muy claro, que no siempre lo que nosotros como clínicos tenemos en la cabeza es lo que el paciente también trae. Indagamos un poco y abordamos puntualmente esa necesidad por la cual el paciente nos buscó. En esa imagen, ¿qué puedo decir? Se ven ambos laterales chicos, donde vemos demasiada predominancia o demasiado tamaño de esos centrales, ¿no? Yo veo el diastema y pienso, tengo que cerrarlo. Consulto con mi paciente y ¿qué creen? Es lo que menos le importa. Comenzamos a hacer, como diríamos, un estira y encoge, comenzamos a utilizar diferentes herramientas diagnósticas, como los modelos de estudio que pueden ver ahí. Pasamos un poco más a lo que sería un encerado de diagnóstico, que es una imagen gráfica de dónde quiero yo llegar. Vivimos en la actualidad una era muy digital, pero hay que entender que lo digital también va de la mano de lo físico. Entonces no podemos en la actualidad prescindir de lo que es un encerado de diagnóstico. ¿Qué hago yo? Planteo, hablo con mi técnico dental, o si lo quiero hacer yo lo hago, y voy generando un escenario más acorde a ese objetivo final que yo quiero alcanzar. Vemos ahora 4 incisivos más simétricos, más amenos, más agradables. Vemos unos centrales más bonitos, pero que definitivamente van más en conjunto con lo que tiene al lado. Y hacemos plantillas diagnósticas. ¿En qué consiste esto? Hacemos simplemente una reproducción muy fiel, muy exacta, muy precisa de ese encerado diagnóstico. ¿Con qué finalidad? Con muchas. Algunos podrían pensar, para provisionales. Claro, ¿por qué no? Pero un punto de partida para hacer algo que se llama un mock-up. ¿En qué consiste un mock-up? En colocar en boca el planteamiento que tenemos físicamente en un modelo. ¿Para qué? Para que este paciente pueda verse, pueda comentar, pueda argumentar, pueda hasta aplaudirnos y felicitarnos. Dependiendo de la situación, tengamos un punto de claridad mayor que nos permita verdaderamente que sea el punto de partida. ¿De qué? De esa restauración que podríamos definir y considerar como ideal. Vemos la imagen, vemos un mock-up en una resina bisacrílica, vemos diferentes zonas que se ven, ahora sí que perforadas, que se ven algunas un poquito más delgadas. Ese va siendo mi parámetro de qué sitios probablemente tenga yo, y no voy a decir desgastar, recontornear un poquito, para que la restauración vaya a ser más favorable. Lo vemos desde esta otra óptica, y aquí surge algo muy importante. Cualquier restauración que yo coloque, tiene que ir de la mano del beneficio que me brinda el color y la textura. Color, textura y forma. Yo junto estas tres y llego a resultados verdaderamente importantes. No puedo dejar ninguno de lado. ¿Por qué soy tan enfático con la textura? Porque muchas veces, cuando trabajamos en licenciatura, cuando estamos estudiando, hablamos de llegar a un brillo, a un alto brillo con mi provisional, pero ¿a costa de qué? También de eliminar esa textura. La dentición natural la tiene. Y en los casos donde competa tenemos que seguirla o tenemos que aplicarle a lo que nosotros estamos colocando. Le colocamos este templete o este mock-up o esta plantilla diagnóstica al paciente y el paciente interactúa, habla, la fonética es verdaderamente importante. ¿Por qué no? Se ve en un espejo, obviamente quiere sentirse bien y obviamente interactuamos, entendemos, visualizamos y obviamente tratamos de llegar ¿a dónde? Al resultado más favorable para ambas partes.
Podemos ver en esta imagen cómo los materiales restaurativos, como los materiales de impresión, me pueden servir para llegar a un diagnóstico más acertado. Vemos en la imagen inferior una llave de silicón que se está apoyando en dientes que no van a recibir tratamiento y simplemente copia la huella del encerado diagnóstico. ¿Por qué está copiando la huella? Porque tengo que ubicarme en el espacio y quiero entender si ese encerado es acorde a la posición original de los dientes. Entonces podemos ver que es un encerado que está bastante fiel a la realidad, porque también tenemos encerados de diagnóstico bastante irreales, como también tenemos diseños de sonrisa digitales muy irreales. Tenemos que tratar de ser lo más congruentes y honestos, de que el paciente entienda que lo que le planteamos es alcanzable. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar definitivamente muchos problemas. Vemos la parte superior, un pequeño marcaje con lápiz de grafito, y ese es el marcaje que me indica la zona más delgada, donde probablemente yo tenga que hacer la mayor modificación del contorno de la estructura dental. Vemos esta imagen que verdaderamente es muy diagnóstica. Ya nos olvidamos de la cara palatina y estamos jugando o interactuando un poco ¿con qué? Con la cara vestibular. Estoy entendiendo el espacio con el que cuento. Y si vemos, hay una matriz al lado derecho, que yo hice cortes en sentido horizontal. Y esos cortes que me van a permitir ir viendo diferentes zonas, tanto incisal, medio como el tercio cervical del diente, y entender cómo interacciona con qué, con el encerado diagnóstico. Lo vemos un poco más de cerca. Igualmente cuando lo colocamos en boca podemos utilizar una sonda periodontal. Y esa sonda periodontal me va a permitir a mí tener una calibración más exacta y más precisa de dónde es cómo tengo yo que trabajar en esos dientes. La vemos colocada en boca y como les digo, se abre como un libro. Se abre como un libro pasando las páginas y me permite ahí a mí ir visualizando diferentes superficies. Aquí podemos ver cómo en el tercio medio la distancia que existe entre el diente y la llave de silicón es verdaderamente reducida. ¿Y qué? ¿En qué influye esto o en qué repercute? En que ahí tenemos que desgastar. ¿Por qué? Porque no queremos sobrecontonear el diente. Recuerden que la dentición interactúa con los tejidos blandos. Un diente con mayores dimensiones, ¿qué sucede? Afecta el labio y puede afectar la parte estética, pero todavía más importante, la parte fonética. Vemos los dientes laterales, que podríamos decir que ellos están casi que en una zona de confort, donde tendríamos que solamente redondear ángulos al momento de preparar para nuestras carillas y tendríamos prácticamente lo necesario para colocar un material restaurador que va a hacer y va a tener la solidez estructural que nosotros buscamos. Hacemos el marcaje en dientes y podemos ver un instrumento rotatorio. Ahora sí que puntualmente un disco de lija. Estos discos me permiten a mí hacer ¿qué? Un desgaste muy selectivo, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. No hay prisa, definitivamente no hay prisa. Yo siempre soy enfático con mis alumnos. La estructura que yo quito no la repongo. No tengo por qué correr. Tengo que ir paso a paso. ¿De la mano de qué? De llegar al objetivo planteado siendo lo más conservador posible. Vemos esta otra imagen que me gusta mucho. En la actualidad, y tengo un gran maestro que me ha enseñado muchísimo, el maestro Arturo Fernández Pedrero, y a veces interactuamos en diferentes temas de procedimientos dentales. Yo creo que el más álgido es materiales de impresión, ¿no? A mí me gusta mucho tomar impresiones y no me va tan mal con la colocación de hilos. Y él siempre me dice, esos hilos, al paciente le molesta, es incómodo, toma tiempo. Y me enseñó de muchos materiales que en la historia dental han servido para reemplazar al hilo, ¿no? Magic Foam Core, Sulcus Blue, Traxodent, Expacil, todos los he probado. En la actualidad utilizo mucho el que ven en la imagen y tiene un material que consta de la siguiente gran propiedad. Lo inyectamos en el surco y él expande. Lo dejamos más o menos 5 minutos, lavamos, secamos y se crea un espacio. Para mí, ideal, o el escenario ideal de este material, preparación de carillas. Vamos a ver aquí una secuencia protésica desde el encerado de diagnóstico, donde les digo, no es que el técnico se imagine qué queremos, nosotros hacemos planteamientos. Mock-up colocado en boca. Podemos ver los diferentes marcajes. Vemos superficie dental áspera. Ya se han hecho pequeñas desgastes o pequeñas reducciones con instrumentos rotatorios. Desgaste selectivo en 3 planos. No es arbitrario. Es guiado por mis llaves de silicón o mis matrices de silicón. Yo puedo cortar y hacer tantas como yo quiera. Hay que aprovechar todo lo que se pueda de información diagnóstica que ellos nos proveen. Podemos ver la sonda periodontal como les platicaba. Tenemos la guía colocada. Tiene que ser muy estable. Por eso que se extienda hasta dientes que nos den soporte y estabilidad.
una vista oclusal, marcaje sobre los dientes, un ligero sondaje. También utilizo mucho fresas que pensaríamos que son para pulir, ¿no? Grano rojo, grano amarillo, me permite también tener mucho control y alcanzar texturas o superficies adecuadas. Vemos ahí el desgaste. Obviamente nos quedamos en esmalte, son desgastes mínimos, el paciente no requiere anestesia y pues verdaderamente todo el mundo queda bastante feliz. Redondear ángulos, verdaderamente importante. Esos ángulos, recuerden ustedes que van a ser zonas de alta concentración de estrés, que definitivamente no van a ser favorables para la restauración. Discos o tiras de lija. Lijas de diamante pueden ser perforadas o lisas de diferentes calibres. Y obviamente tengo que hacer un análisis de la sonrisa de mi paciente en reposo y sonriendo. Y es donde yo determino si tengo o no que desgastar mi borde incisal. Si mi paciente no muestra diente en reposo y prácticamente no muestra cuando sonríe, yo podría dejar prácticamente intacto el borde incisal. Si mi paciente muestra al interactuar superficie y ese borde, tengo que quitar un poquito. ¿Para qué? Para que la restauración mantenga la longitud que el diente natural tenía. Vemos la aplicación del material, que es una verdadera belleza. Se va ahora sí que metiendo, se va infiltrando en lo que es el surco, ¿no? Y le dejamos, aplicamos el tiempo de acción que este material requiere. Aquí lo podemos ver. Tiene una consistencia, una viscosidad bastante adecuada, no se desaloja y se mantiene en su lugar como nosotros queremos. Vean qué bonita secuencia. Ahora sí que es como paso a paso, el ABC, de la A a la Z. Planteamiento inicial, encerado diagnóstico, restauraciones fabricadas. Podemos ver cómo entre el encerado y las restauraciones finales hay mucha similitud. Son muy parecidas. Eso es lo que yo quiero. A eso me refería hace un momento con ¿qué? Con no pensar en sorpresas. Queremos cosas predecibles. Pasamos a la siguiente, y esto es, ahora sí que arte del laboratorio, ¿no? Tenemos ahí dados Geller, zanahoria, anatómicos, alveolares, como queramos definirlos. Simplemente son dados de trabajo que me permiten a mí mantener el contorno gingival en el yeso. ¿En qué me favorece esto? ¿En qué se diferencia de delimitar y quitar todo? Pues que yo puedo ver mi perfil de emergencia. ¿Qué se puede hacer? Tener varios modelos. Siempre recomiendo modelos sólidos. Obtengo mi impresión y no secciono. Veo mis preparaciones. Segundo modelo, secciono. Puedo delimitar y veo ajuste marginal. Tercer modelo, con dados Geller. ¿Qué conservo? ¿Qué contemplo? Mi contorno gingival. Y de esa manera, como me gusta mucho decir, tengo yo el equilibrio entre el rosa y el blanco. El rosa mi encía y mis tejidos blandos, y el blanco lo que sería una restauración protésica. Y vean, aunque no es mi objetivo, no es mi hit, vaya, no es que no pueda dormir si una restauración no mide 0.2 de milímetro, pero cuando podemos alcanzar restauraciones así de delgadas, así de pequeñas, ahora sí que alcanzando el objetivo deseado, pues ¿qué más se le puede pedir a la vida, no? O sea, verdaderamente es un ganar total y completamente absoluto. Vemos en la parte de arriba que parece, ahora sí que parece un negativo de las fotografías, toda la secuencia que fui llevando a cabo para alcanzar y llegar a esto. Paciente contento, odontólogo contento. Vemos esa bonita bandera mexicana. Continuamos. Punto número 2. Y ustedes ven, es como si un libro no tuviera un índice, ¿no? Ahora sí que por dónde comienzo, ¿qué hago? Entonces, punto número 2 del índice que les comenté al principio, contorno siguiendo esta foto. Muchas veces dicen el caso clínico que el paciente, o que el doctor comenta o comparte, es show. No, para mí es educación, es didáctica. En este caso, ¿quién pensaría que es show un segmento anterior o inferior? Prácticamente nadie. Vemos un reborde alveolar prácticamente plano, faltan los 4 incisivos, ¿y en qué pienso yo? ¿Y cómo restaurar ese sitio? Interactúo con mi paciente, ¿qué quiere? Removible, prótesis fija, llámese un puente, ¿le gustarían los implantes? Vamos ahora sí que sondeando necesidades y realidades. Colocamos 2 implantes, hacemos una técnica de impresión donde los postes de impresión se ferulizan. ¿Qué bondad tiene? Esa ferulización le va a ayudar mucho al material de impresión. ¿En qué sentido? Yo los capturo y al momento de obtener mi modelo sólido, donde hay una réplica de los implantes que se denominan análogos, ellos van a tener menos factibilidad de moverse. ¿Por qué? Porque los postes están unidos rígidamente entre sí. Diferentes materiales que podemos utilizar para unirlos, entre ellos
resina acrílica, resinas fotopolimerizables, pattern resin, etc. Vemos esa impresión y entra un punto diagnóstico muy importante, un punto didáctico, un punto académico. Esa impresión yo no debía de tomarla así. Esa impresión yo la tomé colocando el poste que contactara hasta la plataforma, o una impresión a nivel plataforma. Yo en este caso, ¿qué debí de utilizar? Algo que se denomina un aditamento transmucoso. ¿Y ese aditamento transmucoso qué hace? Llevar mi plataforma a una posición más coronal. La mejor forma de decirlo, a nivel de la encía. Entonces yo tomo una impresión de un componente que está a nivel de la encía, impresión aditamento, y así continúo mi secuencia protésica. Y lo que yo hago es estar lastimando en menor proporción o en menor cantidad los tejidos blandos. Lo hicimos así, aprendimos de ello, yo se los comparto, ¿no? Impresión plataforma, la hubiera cambiado, pero bueno, se hace una estructura metálica de 4 unidades. ¿Y por qué dije que no todo es show, no? Sí, se continúa utilizando el metal. Lo que para mí es fundamental es el método de fabricación. El metal no es malo. Hay que tomar en cuenta muy bien la aleación. ¿Qué tipo de metal es? No es lo mismo un metal de una llave que el titanio o un metal precioso. No es lo mismo continuar utilizando procedimientos de vaciado y colado que hacer un mecanismo, un procedimiento CAD/CAM, donde yo fabrico ese mismo metal por un diseño y fabricación asistido por computadora, donde puedo tener una restauración que garantiza que, lo más importante, doctores, el ajuste marginal. Yo sé que hay muchas características que yo busco, pero para mí la más importante y la que más le brinda tributos y le aplaudo a un sistema CAD/CAM es el ajuste marginal. Yo sobre un diente no quiero que haya filtración, y un implante menos. El diente duele, el implante no. Si yo dejo ese microespacio, obviamente vamos a tener problemas a corto, mediano o largo plazo. Hacemos la prueba, ven la imagen inferior. Yo debo evaluar, tengo el espacio necesario, me falta, me sobra. De repente, cuando hacemos el diseño asistido por computadora, el nivel de precisión es mayor. Pero, ¿por qué no? Siempre hay que probarlo en boca. Prueba de metal. Y vamos a hacer restauración preciosa. Muy bonita. Si ustedes ven, en la parte inferior tiene algo que está simulando el tejido blando, simulando la encía. ¿En qué me favorece? Proporciones. ¿Por qué? Yo no quiero dientes muy largos. Esto se denomina, ¿qué? Una prótesis dentogingival. Yo estoy restaurando encía y tejidos blandos, tejidos de soporte, como sería el hueso, y también estoy restaurando dientes. Entonces yo tengo que mantener proporciones. ¿Para qué? Para que todo sea armónico. Tenemos una superficie basal recta o con un diseño de póntico ovoide, donde vamos a tener en el nicho una concavidad y en la superficie basal de la prótesis una convexidad, donde no se atrapa nada, y una superficie altamente pulida. ¿Por qué no? Ahora sí, no existe clínica o práctica odontológica en la actualidad que no tenga que saber un poquito de implantes dentales. Si hablo de sistemas retentivos, yo me inclino en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, por sistemas retentivos atornillados. ¿Qué quiere decir esto? Lo más sencillo, lo más fácil. No hay un medio cementante de por medio. Tengamos presente que los excesos del medio cementante nos van a brindar un entorno gingival enfermo, con problemas, crónicamente. Vamos a tener, y lo vamos a ver posteriormente, enfermedades inflamatorias que podrían ser reversibles, o algunas que migran a que haya pérdida ósea y que ya no sean reversibles. ¿Cómo puedo evitarlo yo en restauraciones sobre implantes? Restauraciones atornilladas. Y vean qué bonito. Estética, función e higiene. Y prevención, lógicamente. Tengo que incluir los componentes o los dispositivos que me permiten que mi paciente se mantengan en su casa con un adecuado control. Vemos ahí un hilo dental. Posee una superficie esponjosa que pasa por debajo de mi póntico y limpia con mucha facilidad. Inclusive puedo limpiar alrededor de los pilares. Y mi paciente va a estar bien por muchísimo tiempo. Hablé de México al principio, ahorita vemos una rana costarricense, del Parque Monteverde, que no conozco, pero bueno, ranita venenosa, aunque sea tan bonita y tan inofensiva. Punto número 3, diseño adecuado de pónticos. Vean qué belleza. Ahí tenemos 2 dientes, en el centro no hay una raíz, pero tenemos un nicho que fuimos conformando ¿con qué? Con restauraciones provisionales. Sí,
Lo dije, restauraciones provisionales son fundamentales. A veces pensamos que vivimos una carrera contra el tiempo. ¿Cuánto tienen que estar los provisionales en boca? Lo que sea necesario. ¿Coloco un provisional sobre implante? Claro que sí, porque es una herramienta diagnóstica. Por ejemplo, en pacientes con implantes, a veces tenemos que preguntarle cuánto tiempo han pasado sin dientes. El provisional les refresca un poco la memoria y les hace entender cómo deben de funcionar. Vemos dos papilas bellísimas ahí. Y esas papilas están simplemente generadas por el contorno de mi provisional. Sí, conector y troneras. Son pseudopapilas. Ahí mi cresta está prácticamente plana, pero podemos crear esa ilusión. Colocamos la restauración provisional y podemos ver acrílico y resina altamente pulida. Y esa resina me va a permitir presionar y definitivamente mantener un entorno gingival que se mantenga saludable. Vamos aquí sobre implantes, ¿por qué no? Y ese es un abordaje que se utiliza mucho. Antes éramos verdaderamente invasivos y en una brecha de 4 dientes colocábamos 4 implantes. Tengamos presente lo siguiente. Vivimos la implantología protésicamente guiada. Yo coloco de acuerdo a las necesidades restaurativas de mi paciente. Otra, yo tengo que visualizar la implantación desde un punto de vista tridimensional. Y si lo digo así, el aspecto mesiodistal pesa mucho. ¿En qué sentido? Yo debo mantener pequeñas o ciertas separaciones entre implante e implante para poder mantener la vitalidad de mi hueso. Entonces, entre más implantes contiguos yo coloque, más difícil se vuelve alcanzar ese resultado estético y funcional deseado. Ahí podemos ver 4 unidades muy bonitas, una cerámica preciosa, pero lo más importante, un diseño de un póntico que va a permitir que mi restauración emerja, se vea bonita y que mi paciente pueda hacer una limpieza adecuada. Vemos aquí, faltan 6 dientes y tenemos una prótesis fija de circonia monolítica, parte muy importante. Funcionalmente hablando, una circonia monolítica me ayuda mucho, cualquier material monolítico, porque no se delamina, el que no entiende el concepto. ¿En qué consiste una delaminación? Desgajamiento del material de estratificación. Este material es completamente robusto, sólido, y la tinción o la apariencia estética, ¿quién me lo da? Una técnica de maquillaje. Yo pinto, yo pincelo ciertas tinciones y obviamente llego al resultado estético que yo busco. ¿Por qué les muestro esta imagen? Podemos criticar 1000 cosas. Yo a veces les digo a mis alumnos, el éxito, que mi paciente sonría, yo no note que le faltan 4 dientes. Y puedo ver un modelo de yeso con 4 pónticos ovoides seguidos, donde obviamente la conformación de papilas todavía se vuelve más retadora. Y yo sé que a todos nosotros, igual que a mí, nos gustan los retos, ¿no? Por eso nos dimos a la tarea de fabricarlo de esa forma. Aquí podemos ver una secuencia clínica relacionada con la imagen de los implantes anteriores y podemos ver cómo definitivamente el perfil se puede ir combinando paso a paso, ¿no? Paciente traía un removible que cambiamos. Una paciente muy joven, imagínense ustedes, caminando por la vida con un removible, prácticamente de llorar, ¿no? Ahí impactamos mucho la calidad de vida de la gente. Hicimos un provisional, técnica de impresión, cucharilla abierta, esterilización de pónticos ovoides y de postes de impresión, hilo dental, pattern resin, se secciona. Con eso rompo estrés, rompo fuerzas y lo vuelvo a unir, objetivamente. Utilicé un material que, ¿por qué no? Me gusta mucho. Se llama poliéter. Tiene una alta estabilidad dimensional y muy hidrofílico. En ese entonces, ¿y por qué muestro este caso? Porque este caso me dio a mí mucha seguridad, me gustó mucho. Tiene 9 años este caso. De hecho, fue el primero que hice con el sistema LAVA, el sistema de circonia porcelana, circonia monolítica, ¿no? Que me gustó mucho y al día de hoy sigo muy casado con él. Ahí podemos ver el diseño de la estructura, no lo hice yo, lo hizo el técnico, obviamente. Podemos ver que ahí se utilizó un material que en ese momento le da mucha relevancia para que sirviera de unión, ahora sí que entre el núcleo de circonia y la cerámica, diferentes masas. Cabe recalcar o destacar la textura, lo vemos ahí en el mapa. Pónticos, aditamentos colocados, prueba de la restauración, colocación de la restauración, en este caso sí, con un medio cementante. Recuerden, lo más malo son los excedentes, no el medio cementante. Entonces, obviamente podemos manejar o controlar los excedentes en los casos que tengamos que hacer una cementación y vamos a tener resultados bastante predecibles, bastante longevos y bastante como nosotros queremos que se den. Una pequeña secuencia de cómo son los pónticos. Y ahí me está faltando uno, el póntico en E, un póntico un poco más cuadrado, que en la actualidad se considera tan válido como el póntico ovoide.
¿Y por qué muestro esta diapositiva? Dice 1933, no me equivoqué. Mucha gente considera hoy en día que el póntico ovoide es nuevo y definitivamente no lo es. Tiene mucho tiempo. Tenemos que aplicarlo, tenemos que utilizarlo. Podemos ver aquí cómo puedo yo alcanzar un póntico que me va a permitir una restauración que se mantenga y que se higienice de una manera adecuada con presión. O si tengo mucho tejido blando, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una pequeña remoción, una conformación. Ahora sí que una delimitación del sitio. Puedo utilizar muchos instrumentos rotatorios, cortantes, bisturí, fresas de circonia. Me gusta mucho la fresa de bola. Y bueno, para el que me ha escuchado en alguna otra ocasión, yo soy muy de la idea que al César lo que es del César, ¿no? Le agradezco al maestro Enrique Ríos Alay que me enseñó esta técnica y la sigo utilizando el día de hoy. Para mí es muy efectivo. Fresa de carburo lo más grande posible, sin irrigación, nueva, muy cortante. Corta y cauteriza al mismo tiempo y les puedo decir a ustedes que funciona bastante bien. No se ve en la imagen, no está. Pero ¿qué utilizaría yo para tomar como referencia el desgaste o el corte que tengo que hacer? Chateaba con mi gran amigo Manuel Jiménez un día de estos y le decía, toma un registro o haz una llave de silicón de tu encerado diagnóstico de tu provisional y simplemente corta en sentido mesiodistal y quédate con la cara palatina. Yo ya tengo la huella de mis dientes y puedo darle una conformación a mi tejido blando acorde a los sitios donde yo quiero cada uno de esos pónticos. Materiales de impresión, doctores, es la frontera. Sea digital o sea física la impresión, es la frontera. Yo tengo que generar un escenario lo más fiel posible, representando lo que se encuentra en boca. Si yo no soy exitoso con ello, tengo problemas. ¿Por qué? Porque se va a generar un modelo virtual o un modelo físico erróneo. Y voy a tener una restauración que se fabrica en condiciones que no son las que el paciente trae en boca. Entonces, el seleccionar adecuadamente el material que yo utilizo es fundamental. Miren, contornos definidos. Tenemos continuidad en lo que son los márgenes en la periferia de una impresión. Sea sobre implantes, sea de carillas, sea de coronas, sea de puentes. Yo tengo que entender dónde me encuentro. Entre más definido tenga yo mis márgenes o preparaciones o terminaciones, mejor va a ser la reproducción del escenario donde vamos a estar trabajando. Y si ustedes ven esa imagen, este video me gusta mucho. Yo no uso solo un producto. Yo quiero tener criterio profesional. Entonces ustedes vieron ahí poliéter, polivinil siloxano, diferentes casas comerciales. Yo creo que 3 o 4. Eso es lo que a mí me gusta. Me voy quedando con lo bueno de cada compañía y de cada producto que ellos comercializan. Es lo que yo enseño. 2 nichos. Coloco mis postes de impresión. Y si ustedes ven, hay resina en el medio. Esa resina está está presionando lo que es mi póntico ovoide. Está evitando que ese tejido se colapse o se deprima. ¿Qué hago posteriormente? Uno, rígidamente, mis postes de impresión. Sí, en ese caso, ese día se me ocurrió, ¿por qué no? Probemos con algo distinto. Utilicé un patrón plástico que unía los postes de impresión para posteriormente recubrirlo con un material rígido, ¿no? En este caso, volví a utilizar pattern resin. Se me fue un poquito la mano, válido también. Luego lo seccionamos, lo volvemos a unir. Y vean el aspecto radiográfico. Más didáctico no se puede. Yo tengo resina en la periferia de mis postes de impresión que está evitando que el tejido se colapse en mi perfil de emergencia. Y tengo resina a nivel de los pónticos. ¿Qué me está permitiendo? Esto evita que se colapse lo que es mi póntico ovoide. Entonces podemos ver cómo se reproduce en la impresión todo de lo que les he venido comentando. Hay gente que se atemoriza y dice, doctor, es que en el centro no hay material de impresión. Claro que no hay, no debe de haber. ¿Por qué? Porque ahí lo que está impresionando, lo que está copiando, lo que está reproduciendo, ¿qué es? La resina. Me doy más que por servido. Una impresión maravillosa. Y en este caso le tengo que agradecer a Eber Basurto, alumno mío, amigo, y que obviamente hemos trabajado siempre muy en equipo desde que está en la facultad. Se hace la restauración, tenemos 2 aditamentos, tenemos una restauración que va a ser cemento retenida, también con el doctor Said Santos, que me siguieron mucho la línea de los pónticos ovoides y perfiles de emergencia, hice muchos casos como este. Entonces podemos ver una restauración libre de metal, que asienta sobre aditamentos metálicos, con un medio cementante de por medio, pero que se utilizó ¿cuándo? En el laboratorio, no en boca. O sea, los excedentes los quitó el técnico dental, el maestro ceramista, no los quitamos nosotros. Aditamentos muy rugosos, muy ásperos,
generando un incremento en lo que es el nivel de retención, restauración de 4 unidades, cementada, y podemos ver cómo ese póntico nos crea la ilusión de que esas restauraciones emergen del tejido blando. Parte fundamental, jugar con los colores. Vean en la zona interproximal, en la zona de troneras, tenemos diferentes tonalidades. ¿Para qué? Para que generen una ilusión óptica de profundidad. Y esa profundidad me va a favorecer porque va a impedir que los dientes parezcan que están total y completamente unidos. Y un término más coloquial, más del día a día, que no parezcan teclas de piano, ¿no? Podemos ver ahí la fuente de Coyoacán, muy bonito Coyoacán, cuando vengan, cuando estén por acá. Paciente número 3, este señor, genial, maravilloso, me caía muy bien. Paciente que perdió sus 4 incisivos, se le colocaron 2 implantes y se hizo una fija de ¿qué? De 4 unidades. Paciente sonríe, 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 tenemos ahí la risa más natural que existe, casi tan natural como la de Mario Rodríguez Tiscareño, para los que la conocen, cuando se toma fotos. Entonces yo le pedí al paciente que se tomara más fotos y siempre sonreía así. Vaya, lo tomo como parámetro. Provisional de 4 unidades, evaluamos aspectos estéticos, plano incisal, proporciones, dimensiones. Vemos que aunque era una brecha muy grande con dientes muy anchos, yo mantengo la dominancia de mis centrales y eso es fundamental. Calibración del tejido blando, que me permite entender si solamente presiono, utilizar ahora sí que algún corte, algún instrumento rotatorio cortante. Voy modificando, voy modelando y le agrego mi provisional resina. Y con el paso del tiempo que hago, si es del caso presionar más, en algunas ocasiones inclusive recontorneo el modelo, y en algunas ocasiones desde la primera adición de material, yo podría pensar que ahí es donde me tengo que quedar. Hacemos una técnica modificada, y me gusta mucho anclarme en literatura. Hacemos una técnica modificada de ese artículo del Dr. Ray Grotsky. Entonces, ¿qué hacemos? Él nos plantea en uno de sus artículos una situación clínica, donde él modifica una impresión. Toma su impresión, hace un modelo de trabajo, le quita la restauración provisional al paciente, como lo podemos ver ahí, quita la encía blanda que muchas veces tenemos en los modelos de trabajo de implantes, inyecta silicón y se copia lo que es la superficie basal del póntico. Yo siento que nos quedamos cortos, ¿no? Yo quiero la zona basal del póntico y quiero mi superficie periimplantaria. Entonces, con David Ayometz hice este caso, que también me gusta muchísimo, y me gusta agradecerle mucho a la gente que colabora con uno, ¿no? Que participa y que nos apoya, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Modificar la técnica del maestro Ray Grotsky. Tenemos el provisional, el modelo, quitamos la encía, quitamos un poco de yeso, hacemos una matriz de silicón de la restauración provisional del paciente. Una matriz, podemos hacerla directamente en boca o tomar una impresión, modelo de yeso, matriz, 2 perforaciones, cara vestibular, cara palatina, inyectamos un material que simula la encía. Y vean qué belleza. Yo tengo el provisional ahí, que está siguiendo al 100% la conformación de pónticos y de perfil de emergencia que está en boca. Si quitamos la restauración provisional, podemos ver una superficie trilobular de ese implante. Recuerden, conexiones internas le van ganando las externas. Las internas transfieren mejor lo que son las fuerzas al eje longitudinal del implante. En la actualidad tenemos muchas compañías que nos ofrecen implantes, ahora sí que con características similares. Nobel Biocare, la compañía argentina Trios, y que obviamente pues, nos generan un valor agregado, un escenario de seguridad mayor. Vemos el nicho y el perfil favorable, pulido, quitamos excedentes, mandamos a hacer la restauración. Y vean la situación en boca. Vuelvo a lo mismo, y lo digo en broma y en serio. Aunque los dientes no sean los más bellos que hayan visto, no sea la cerámica más trabajada del mundo, quizá no sea este caso, pero podríamos encontrarnos eso. Yo veo contornos y yo veo la simulación de que no faltan dientes. Y para mí, eso es verdaderamente relevante. Me doy más que por servido. Continuamos un poquito. Seguimos con los perfiles de emergencia. Vemos esta imagen, a la cual agradezco al doctor Eduardo Medina García, que diríamos que es como mi cómplice, mi mejor amigo, y obviamente el que me ha enseñado muchas cosas de implantes dentales. Vemos ahí 2 incisivos, distan un poco uno del otro. ¿Será porque el de la derecha es una restauración provisional sobre implante? Sí, provisional. Y vemos que hay un aditamiento temporal, un pilar macizo.
Se hizo una restauración cementada provisional y aún así tenemos una arquitectura gingival favorable. Me gusta, veo contornos simétricos. Ahora sí que veo el punto de cenit, todo lo que viene en el Pink Aesthetic Score de Furhauser, y obviamente esto me permite entender que voy trabajando bien. Vamos de la mano, va saliendo. Así que me saca una sonrisa. Muchas veces hacemos restauraciones provisionales o definitivas con este aspecto. Vean el sobrecontorno que tiene sentido vestibular. Hay que eliminarlo. Todo eso va a acumular placa y nos va a generar problemas. Vemos esta restauración provisional. Recuerden que en sentido vestibular, si hay un exceso de material, va a funcionar como un cantilever. Sí, van a haber más cargas oclusales. Y definitivamente una dificultad de que mi paciente se limpie bastante mayor. Provisionales, definitivos. Recontorneo, pulo y genero la antesala de lo que va a ser la restauración definitiva. Sí, claro, hacemos nuestra tareita en lo que es el consultorio. El biotipo, muy importante, no todos los biotipos son iguales. Tenemos un biotipo fino, un biotipo grueso, con diferentes características. Para que nos quedemos con lo más relevante del biotipo. El biotipo fino, más débil. El biotipo grueso, y vean ahí, hay muchas características de cada uno. El biotipo grueso es más resistente, él aguanta más. Entonces, en situaciones clínicas donde yo tengo un biotipo fino, tengo que ser más cuidadoso. Cualquier error, cualquier detalle me puede generar más problemas. Y obviamente un biotipo grueso no es que no deba de prestarle atención, simplemente que hay que entender que él tolera un poco más todo, inclusive pequeños sobrecontornos, que nos excedamos un poquito del perfil, él aguanta un poco más. Y este artículo, como les mencionaba de Furhauser, simplemente es que como un acordeón, ¿sí? Ese acordeón me dice qué tengo que hacer, qué tengo que seguir. No es gran ciencia, todos lo conocemos. Todos lo tenemos presente, pero es muy importante que a veces nos lo recuerden. Se presenta este caso clínico y podemos ver esta situación. Hay fracturas que muchas veces son irremediables, no tengo forma de restaurar. Se extrae el diente, se coloca el implante en sentido palatinizado. Vemos un cierto perfil de emergencia. Vemos la secuencia protésica, toma de impresión. En la imagen del centro tengo alrededor del poste de impresión resina. Coloco un aditamento temporal, restauración provisional. Perfil de emergencia se podría definir como un vaso dentro de otro vaso. Tenemos diferentes, como lo vamos a ver con este artículo de Stegman. Tenemos perfiles rectos, cóncavos y convexos. Depende de la posición en el espacio que se encuentra el implante dental en caso de que estemos trabajando con implantes dentales. Ahora sí que esta diapositiva es como de foto, ¿no? Tómenle foto y lo tenemos, como les digo, en nuestro acordeón, ¿no? En detalles que tenemos que tener siempre presentes. Acabado y pulido, verdaderamente importante. Y lo que queremos es llegar a esto. Un tejido periimplantario sano, bonito, que no haya rugosidades, que no esté sangrante, ¿no? Donde yo pueda entender que el tejido blando no fue violentado. Y definitivamente donde yo pueda alcanzar un resultado favorable, estética y funcionalmente hablando. Vemos ahí la secuencia, papila mesial, papila distal, cómo es verdaderamente importante el nivel o la posición del tejido blando, el contorno, si requiero yo hacer algún procedimiento de regeneración ósea previa, como podría ser si existe deficiencia del proceso alveolar, textura y color, básico, textura y color me dicen que si hay enfermedad o si hay una situación clínica que se encuentra en un escenario de salud. Restauración provisional, aún no está la definitiva y podemos ver que se ve bastante agradable. Reitero, la función y la estética tienen que ir de la mano, el aspecto biológico y el aspecto mecánico. Linda foto de la biblioteca central de mi facultad. Control y mantenimiento, ¿qué pasa si mi paciente es desdentado total? Me voy por una prótesis híbrida y mucha gente cree que un arco completo sobre implantes siempre va a estar enfermo. No, señor, todo depende de los contornos que yo le dé a la prótesis. Vemos una superficie basal verdaderamente pulida y le agradezco a Israel y a Verónica. Y si han visto, es como una mañana de agradecimientos, pero hay que entender que en la vida todos somos equipo, ¿no? Vamos haciendo equipo y vamos trabajando mejor todos, definitivamente. Mis alumnos de implantología. Superficie basal pulida, veo los contornos, lo pruebo en boca y defino, determino si tengo que hacer algún tipo de desgaste. Esos metales que ven ahí son mis aditamentos transmucosos, de los que les hablé hace un rato. Yo estoy llevando la plataforma del implante a un nivel más coronal, para que la prótesis la siente en un escenario que a veces mi paciente hasta ve y pueda limpiarse de una manera más favorable. Gomas, discos, todo es válido.
Cualquier instrumento rotatorio que ustedes utilicen para limpiar va a ser favorable. Tenemos sustancias que nos indican dónde está la placa presente, algunas se activan con luz. Ahora sí que a mí me gustan mucho estas. Sigo con la idea del trauma que nos queda en la infancia. Cuando vamos a la escuela nos dan la pastilla reveladora y quedamos con la boca sucia, como por 2, 3 horas, 3 días, 2 semanas, ¿no? Entonces esta sustancia se lava muy bien con agua y queda bastante favorable. Yo identifico dónde hay problemas. Hilos de diferentes, tenemos algunos con mango. Entendamos que los pacientes tienen capacidades diferentes. Hay pacientes con habilidad neuromuscular reducida, que muchas veces tenemos que darle instrumentos diferentes. Hilo, función. Enfermedades. Tenemos la mucositis, una inflamación del tejido blando periimplantario que es reversible. Tenemos que abordarla puntualmente. ¿Para qué? Para no tener problemas como el que vemos en las imágenes. Vemos un tejido verdaderamente enfermo, desfavorable, un perfil que no se ve bonito. Ahí tenemos que hacer algo. Muchas veces, en el peor de los casos, imagen de la derecha, el implante está verdaderamente vestibularizado. En algunas ocasiones se explanta. O en otras, tratamos de manejar perfiles de la prótesis que más o menos nos ayuden con esto. Tenemos diferentes sustancias. Hemos hablado mucho de perfiles, que es el escenario, contornos, que es la prótesis, de qué tiene que hacer mi paciente cuando se vaya a la consulta. Pero ¿qué le doy? Hay diferentes sustancias que verdaderamente nos ayudan a que el entorno esté más saludable. Aquí podemos ver diferentes sustancias como puede ser el triclosan, ¿no? Él tiene una actividad antiséptica y bacteriostática, inclusive se le atribuye en la literatura un efecto antiinflamatorio, que nos va a favorecer mucho. Cremas dentales como esta, ahora sí que ancladas con sustancias como las que le acabo de comentar, nos permiten una sustantividad mayor, se mantienen mayor tiempo sobre la superficie, actuando en contra de lo que es la placa. Podemos ver diferentes estudios donde una crema, ahora sí que apoyada o anclada con un cepillo dental, nos puede generar reducciones de placa bastante significativas. Podríamos decir que nuestro principal enemigo, la placa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo restauro y si no elimino esa placa va a haber enfermedad. Tenemos diferentes estudios, incluyendo el triclosan, el cual es total y completamente seguro en las proporciones que contienen los productos que utilizamos ahora sí que en el día a día. Tenemos autores tan importantes como Jan Linde, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Mucha relevancia, una autoridad en la parte periodontal y periimplantaria que le atribuyen bastantes beneficios. Y esa tabla que van a ver ahí, que inclusive yo de aquí prácticamente no la leo muy bien, no quiero que la lean completa, quiero que vean el lado izquierdo, ABC, 3 factores muy importantes. ¿Existe o no bolsa? Yo mido su profundidad. ¿Hay placa o no? Utilizo alguna sustancia para, ahora sí que identificarla. ¿Hay pérdida ósea o no? Pasamos de mucositis a periimplantitis. Sustancias como enjuagues, geles, que contengan también sustancias como la clorhexidina, ¿no? En diferentes porcentajes, 0.2, el más utilizado, que evidentemente nos van a ayudar brindándonos diferentes cualidades o propiedades, principalmente en la reducción de la placa y el control de lo que es la gingivitis y periodontitis, y periimplantitis también. Vemos ahí diferentes protocolos de abordaje, diferentes tiempos. Periimplantitis, signo irreversible, ya hay pérdida ósea establecida. ¿Puedo yo volver al escenario inicial? No, pero sí puedo limitar el avance de ella. Modifico mis prótesis, utilizo diferentes sustancias. Hay muchos abordajes. Yo creo que el tema más álgido en la actualidad relacionado con implantes es la periimplantitis. Y les voy a decir por qué. No existe una sola definición de la enfermedad. Si no existe una sola definición, ¿cómo puede existir un solo abordaje? Hay instrumentos como, ahora sí, curetas, plásticas, etc. Vemos aquí un caso donde hay periimplantitis. Se presenta el paciente a la consulta, hay fístula, hay pérdida ósea, hay inflamación del tejido blando. Nos anclamos en diferentes artículos para evaluar qué hacer. Definitivamente algunos quirúrgicos, algunos no quirúrgicos. Quitamos la restauración que el paciente traía y nos dedicamos o nos enfocamos a generar una restauración provisional. En este caso, vean el montón de cemento que había por todo lado. Cemento, como les he venido diciendo, reitero, muy desfavorable. Hacemos un provisional y yo lo cementé definitivamente fuera de boca el aditamento con el que tenía. Le generé un acceso por vestibular, ¿para qué? Para poder quitarlo y ponerlo entre citas sin el medio cementante. ¿Qué hago yo entre cita y cita? No pasa nada. Presa, quito el acceso y vuelvo a colocar encima. Vean ustedes, no hay que tenerle miedo. Hay muchos provisionales atornillados con el acceso por vestibular que se ven bastante favorables. ¿Qué voy generando yo con esto? Algo
que va siendo funcional, estético y que me va generando un escenario predecible. Vean cómo entra el desarmador y simplemente luego obturo. Miren, ahora sí que, como les dije, que he agradecido a mucha gente con la que me apoyo y con la que actúo. Definitivamente cada quien pone su grano de arena en el escenario en que esté. A mí me gusta la educación, me fascina, el que conoce sabe que no miento. Y aquí tengo un caso inequívoco, trabajo que llevamos Eduardo Medina y yo, relacionado con periimplantitis y mucositis. Y si ven, ahí dice Frida Hernández Valle. Ella es nuestra alumna que tiene mucha paciencia, que tiene ahora sí que mucho compromiso y está haciendo este trabajo ¿para qué? Para tener una publicación más de nuestra escuela, 1, y 2, para que ella aprenda mucho, 3, para entender todo mejor dónde nos encontramos parados. Y aquí les quiero enseñar algo muy importante que me llena a mí de muchísima satisfacción, que es mucha relevancia, mucha mancuerna que existen entre casas comerciales y universidades, instituciones educativas, con planteamientos académicos establecidos y definidos. Vemos muchas banderas. Desde el 2015 yo vengo trabajando en un protocolo de gingivitis a nivel latinoamericano. Diferentes países, como lo son Argentina, Brasil y Chile, que en ese momento conformaron ¿qué? La parte del cono sur de nuestro trabajo o de nuestro estudio, donde ellos, como comenzaron antes, ya tienen resultados como los que podemos ver en la imagen, ¿no? Resultados bastante, podríamos decir, aterradores. Yo digo que no, más bien me dan claridad qué tengo que hacer, dónde tengo que trabajar. Miren los porcentajes de pacientes con gingivitis en diferentes situaciones o escenarios de lo que es el continente latinoamericano. Se comenzó con el cono sur y continuamos con el cono norte. Ahí vemos una reunión que tuvimos en Cartagena, Colombia, donde nos reunimos con los expertos. Y digo yo, me reuní con los expertos porque ahí yo me estaba empapando de muchísimos temas, continuo aprendizaje. Vemos a Bernard Stewart, que es verdaderamente, vaya, es como un santo, ¿no? Nos echa una mano, un apoyo, nos da todo su expertise y nos ayuda a desarrollar cosas clínicas muy favorables. Julio Bermejo, Julio Barrios, Ana Hernández, Casiano Roslin de Brasil, la doctora Gina, que está en Costa Rica, mucha gente que se unió, se ancló para trabajar en pro de buscar algo significativo. Entonces, vamos a ver una pequeña secuencia, un pequeño video de qué ha sido todo este estudio, ¿no? Que ya involucra 6 países, como les dije, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y México. Ahí vemos cómo comenzó todo. Comienza el cono sur en Colombia. Tenemos a los doctores Contreras, Juan Jaime Serrano y a Gloria, que estudia ahorita doctorado en Brasil. Comenzamos con nuestra reunión, se comienza a trabajar, hay entendimiento y se define un protocolo. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar. Tuve la oportunidad de ir a diferentes eventos, ahí estábamos reunidos en la Universidad Javeriana, muy valioso, definitivamente la interacción que tuvimos, y ahí cada quien presentó, ahora sí que su planteamiento. Se definieron líderes de cada equipo, a mí me tocó liderar la parte de México, y obviamente trabajé mucho en equipo, y ahorita les voy a decir con quién. Pasamos de Colombia, nos desplazamos a San José, Costa Rica, para los que son de allá, escuchan al Cadejo de fondo, doctora Gina Murillo, María Alejandra Vargas, trabajando en equipo, pertenecientes a la Universidad de Costa Rica, máxima casa de estudios de allá, y que definitivamente comenzaron a trabajar con una gran dificultad, y fue la ubicación demográfica de los pacientes objetivos. Es un país con poca población, donde el distribuirse se les hizo bastante difícil, doble mérito para ellas. ¿Por qué? Porque nosotros acá en la Ciudad de México, con 25 millones en una sola ciudad, pues podrán saber que lo que nos sobraba era pacientes, muestra, población. Aquí tenemos, participé yo, el doctor Benítez, Julio Barrios, Julio Bermejo, es denominado el Mariachi Team. ¿Por qué? Porque obviamente hemos tratado de hacerlo todo lo mejor por México. Hicimos un proceso de calibración aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, y como siempre, apoyo, ayudo, y también agradezco mucho al doctor Pedrero, al doctor Boris, al doctor Santos, cada quien en su escenario me ayudaron mucho a poder hacer ese proceso de calibración, donde todos entendimos cómo teníamos que hacer las cosas y jalar parejo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al objetivo que era el planteamiento que habíamos hecho. Se hicieron diferentes oficios, diferentes cartas, invitando a diferentes personas y trabajamos por una semana. Y fue verdaderamente un trabajo muy equipo. También le agradezco a Alejandra Rodríguez, secretaria del posgrado, porque se nos agotaban los pacientes de la calibración, ella nada más llegaba con uno, con otro, o se mire, te trae a tal persona, viene de servicio. Definitivamente a mí me llena mucho la satisfacción acordarme de todas estas cosas que pues aunque lleven ya mucho tiempo, no se lo olvidan, ¿no? Diferente actividad en lo que era trabajo de campo, muchos pacientes, mucha gente muy necesitada, a cada quien se le agradecía con su muestra de productos y quedaban bastante contentos. Tenemos una unidad móvil. Al principio pensábamos en una sede fija, cambiamos el planteamiento. ¿Por qué? Porque es un país muy grande, había que ir. Y esa última imagen que enviaron decía, soy el paciente 611.
La muestra ahora sí que constó al final de 550 pacientes por país, pero queríamos hacer una sobremuestra que constó en 611, 61 pacientes más. Cuando llegamos a ese número, sentí yo que se cayeron como 30 gorilas que traía encima y verdaderamente casi que quería fiesta, mariachi, pozole, todo junto, porque verdaderamente era lo que queríamos alcanzar. Todos llegamos a la muestra, ya estamos trabajando en 3 publicaciones, la de nosotros, porque no digo mía, la nuestra, que vaya, Carlos Benítez, que también está en Brasil estudiando doctorado, siempre me ha ayudado muchísimo, un muchacho más joven que yo y con mucha iniciativa y mucha inteligencia. Estamos definiendo color. ¿Cómo es el color de la población latinoamericana? No hay publicaciones al respecto, yo creo que nos puede servir mucho. Ya casi por acabar, les dejo una nota, una frase que me fascina, me encanta. Si lo que hiciste ayer sigue pareciéndote grande, quiere decir que no has hecho lo suficiente el día de hoy. Y también me gusta mucho porque es derivada de una persona fue un poco conflictiva en su momento, ¿no? Mikhail Gorbachev, ¿no? Entonces les dejo eso como semillita. Y aquí pueden ver diferentes formas que en dado caso, si yo pudiera ayudarles, me pueden contactar. Facebook José Viales, Twitter José Viales Sosa, Instagram Dr. Viales, y la página de mi consultorio www.esdentales.com. ¿Sí? Pues bueno, yo espero que desde el punto académico, desde el contenido teórico, desde la parte gráfica que es tan necesaria en lo que nosotros hacemos, les haya llenado un poco sus expectativas, ¿por qué no? Espero que no hayan tenido conflictos con mi R, si es verdaderamente marcada, carne, todo me sale diferente. Yo espero que haya complacido y llenado el principal aspecto, que es el académico y didáctico, de entender que estamos continuamente aprendiendo, ¿no? Y afortunadamente, yo no me robo tiempo, son las 10:59 en este momento. Vamos a pasar a una sesión de lo que son preguntas y respuestas, porque me gusta mucho entender qué pasó durante esta hora en todas sus cabecitas y ver si puedo de una u otra manera abordar alguna inquietud que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Viales, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Colgate, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. El día de hoy, pues tuvimos un sismo con magnitud de 8.2 grados, localizado el epicentro en el sur de México, que afectó a Chiapas y Oaxaca, y fue sentido en varios estados de nuestro país y en países hermanos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. Les enviamos un fuerte abrazo, solidarios a las lamentables víctimas y un aliento para los que no pasamos solo del susto. Muchísimas gracias, doctor Viales. Cedo los micrófonos para la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. A ver. Bueno, muchos saludos. Según me dice Soco, porque no los veo todavía por acá. Pero entre las preguntas, me preguntan que cuántas citas se hace, y me imagino que se refieren a la conformación de un póntico. La conformación es gradual, es diferente. Es diferente de acuerdo al escenario en el que yo me encuentro. ¿Por qué? Porque va a depender de si yo quito tejido o no quito tejido, si presiono o no presiono, inclusive del sitio en boca donde yo me encuentro. La mayor parte de las veces somos más críticos donde en el segmento anterior. Y definitivamente el segmento anterior me toma más tiempo, ¿no? Podríamos irnos a by the book, al libro, y entender que muchas veces procedimientos de recontorneo del tejido blando, puede ser como un alargamiento, decir algo así, requiere de procesos o periodos de hasta 12 semanas de sanar o cicatrizar. Pues podríamos pensar que buscamos más o menos un punto medio y vamos visualizando definitivamente cómo se va encontrando mi paciente y en condiciones está. Elías, no veo las preguntas. ¿Qué material utilizo? ¿Cómo es la brecha? ¿En qué condiciones se encuentra? Y definitivamente todo eso pesa, todo eso ahora sí que influye mucho, ¿no? Como les digo, siempre me encanta hacer la mancuerna resina condensable con acrílico, resina condensable con resina bisacrílica y sobre todo trabajarle mucho lo que es el acabado y pulido, ¿no? Y definitivamente que esto me favorezca.
Me preguntan aquí el triclosan. Sí, es una sustancia que está inmersa en diferentes productos, cremas dentales principalmente, inclusive hasta en el jabón de manos existe el triclosan. Hace como 2 o 3 años se habló un poco de que era una sustancia dañina, tóxica. El tema es que lo que no se puntualizó eran las proporciones, más bien el porcentaje de contenido. El porcentaje de contenido que tenemos en productos que utilizamos en el día a día, específicamente en la boca, no es dañino, es inocuo, ¿no? Entonces, por ese lado tenemos que tener mucha tranquilidad. Por aquí me preguntan de la clorexidina. Sí, claro, definitivamente la clorexidina es muy útil. Simplemente que desde mi muy humilde punto de vista, la clorexidina no la pensemos que es para un largo plazo. Yo creo que puntualmente yo voy identificando a la gente causal del problema y fui muy enfático constantemente con la placa bacteriana o el biofilm, como lo denominemos. Yo erradico esto y esta sustancia me puede ayudar. Voy controlando a mi paciente y llega un punto en que ya él prácticamente camina solo y podemos dejar de utilizar este tipo de productos. Y obviamente pues tuvimos el beneficio adecuado. Hay pacientes que vemos cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Muchas veces vamos viendo ese nivel de compromiso, ese nivel de enganche que el paciente tiene y obviamente eso me va brindando un escenario para entender qué uso, qué no uso y por cuánto tiempo más tengo que irlo, ahora sí que de una u otra forma, llevando de la mano. ¿Es obligatorio utilizar pónticos ovoides? No, pero es un complemento y definitivamente le ayuda mucho a lo que es el resultado, el desenlace, el aspecto estético que mi paciente quiere y obviamente la parte funcional. ¿Cuándo vamos a tener los resultados del estudio? Resultados ya están y definitivamente ha sido un trabajo arduo la parte estadística. Es difícil un país llevando la estadística de 3, pero estamos trabajando en ello y definitivamente, ¿por qué? Porque esos datos son relevantes, le van a servir a todo el mundo. Hay mucha información de países anglosajones y a nivel latinoamericano quizás estuvimos un poquito cortos. Y quizás también hasta se me olvidó mencionar un poco el equipo de Cono Sur, que es, vaya, es como el Dream Team, ¿no? Está el doctor Romanelli, doctor Gamonal, Juan Jaime Serrano, mencioné a Casiano. Son gente muy, muy, muy relevante y muy pesada en el ámbito ambiente periodontal y definitivamente han brindado ahí su aporte muy útil, muy eficiente y muy conveniente, ¿no? Entonces esperamos tenerlos pronto. Ahorita cada estudio está siendo sometido a la revisión de diferentes revistas indexadas y lo que queremos es que esto ahora sí que definitivamente salga pronto, ¿no? Por mi parte aquí en la Ciudad de México hicimos el sondeo de los pacientes, o más bien el enfoque de los pacientes en diferentes zonas, colonias, en diferentes partes de lo que son las delegaciones. Pensando en una conclusión de todo esto, es como todo tiene un principio y un fin, pero hay una trama de por medio, ¿no? El principio del fin es el inicio es el diagnóstico. Tengo que diagnosticar adecuadamente a mis pacientes. Genero un plan de tratamiento y un abordaje. En el punto medio me anclo de diferentes cosas, materiales, soluciones, que obviamente me van brindando más posibilidades para mis pacientes. ¿Y el desenlace cuál sería? Muchos pensaríamos, antes que salga el paciente feliz y que no me llame nunca. Pensamos que eso es bueno. No, el final o el desenlace adecuado es que mi paciente continúe en constante interacción conmigo. ¿Para qué? Para yo visualizar a corto, mediano y largo plazo que todo lo que yo hice se mantenga de una manera adecuada. Y de esa forma, ¿qué? Poder garantizar que esto va a durar mucho tiempo, ¿no? Y de esa forma podemos tener un paciente feliz y nosotros podemos estar ahora sí que bastante contentos. Miren, aquí me menciona, ya vi otras preguntitas, Elías. Ya usted estaba teniendo un mini tache, ¿no? Dice, ¿qué fresa utiliza para recortar tejido y contornear? Hay muchas opciones, muchas alternativas, ¿no? Y dicen que a veces queda como a gusto del cliente. Yo le doy mi experiencia. Y a mí me sirve mucho lo que mencionaba, la fresa de carburo de bola, del 6 o del 8, sin irrigación, que me permite un corte muy, muy preciso, muy constante. Otras personas utilizan mucho fresas en forma de balón de fútbol americano, de llama o de flama, depende de donde me estén escuchando.
de diamante y obviamente muchas veces alcanzan resultados bastante favorables. A mí me cuesta más ser preciso con ellas. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? Hay fresas cerámicas como la de circonio, que lo que no me gusta es la forma y el costo. Yo también trato de transmitir conocimiento que sea accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, si en la República Mexicana una fresa de carburo cuesta 30 pesos y una fresa de circonia cuesta 1.500, pues yo prefiero tener muchas de carburo, y aparte porque son efectivas. Otra gente lo podría hacer con el electrobisturí. Depende también de la habilidad y del criterio de cada profesional, ¿no? Muchas felicidades, muy útil su plática, es maravilloso. Erika Marvel, muchas gracias. Buenos días, felicidades, excelente conferencia. Muchas gracias, María Esperanza. Excelente ponencia, doctor, saludos desde Aguascalientes. Mil gracias, Emanuel. Buenos días. Bueno, no, esto es cuánto duraba la conferencia y duró 1 hora. Si no, se le pasó. Buenos días desde Tijuana, un saludo por allá. Dice, al expansor gingival se le debe quitar algún excedente. Cualquier cosa que yo utilice, ahora sí que, bueno, más bien, puntualmente la sustancia que reemplaza el hilo retractor, que a mí no me gusta denominar retractor, es un hilo que desplaza. Si algo retrae, me pongo a llorar. Imagínense trabajar en el segmento anterior, poner hilo retractor y que la encía se vaya arriba. Fracaso absoluto, tache bien grande, ¿no? Entonces, esta sustancia es reversible. ¿Qué excedente quito? Toda. ¿Por qué? Porque yo la coloco inicialmente, ella comienza a actuar. Hay gente que utiliza compresas de algodón para generar presión mecánica. De hecho, hay diferentes materiales como el Sulcus Blue que viene con eso siempre. Pero al paso de los 3-5 minutos yo lavo y se va todo. Entonces, si quito algún excedente, lo quito todo. Me dicen, buen día, ¿alguna experiencia con terapia de ozono? Particularmente yo no. No he acostumbrado a vincular o utilizar esto en mi práctica diaria. Entonces, la verdad prefiero, José Luis, no tratar de ampliar algo que desconozco. ¿Me puede dar el nombre del material para detectar la placa? Sí, es una maravilla. Ahorita se me da el nombre, pero es de Ivoclar Vivadent. Es un kit de mantenimiento protésico. Plaque Test, creo que se denomina, test de placa, pero es una maravilla. Lo colocan, le ponen a sus pacientes los lentecitos naranja, y aplican su lámpara de fotocurado, un espejo, el paciente ve que está sucio, que no está, y lavan y eliminan la sustancia con mucha facilidad. Excelente plática, saludos desde Cozumel, muchas gracias René. Excelente ponencia y muy valiosa información, Israel Neri. Bueno, ahí está Israel, otro, digo, si Julio Barrios es un ángel, Israel también, ¿no? Él me apoya mucho en lo que hago constantemente, él está con la empresa 3M. Gracias, doctor, por su conferencia, saludos desde Colombia, Kenia Alarcón. Perfecto. Pues... Doctor, tenemos 2 preguntas más de Facebook. 2, perfecto. Ya yo no veía más preguntas, vamos a ver. Gracias, doctor. El doctor Chávez nos pregunta, ¿cuál es el nombre y marca del material que utiliza para la retracción del tejido en el surco gingival para la toma de impresión? Este material se denomina, ahora sí que aquí hablamos español, pasta astringente, astringent paste, y vienen con pules, se dispensa con una pistolita, y esa pistola también ayuda a que el material presione, ahora sí que llegue hasta donde nosotros queremos que llegue. Vienen con pool, es muy útil. Y también lo que me gusta del compool es que no hay contaminación cruzada. Casi todos los que les mencioné anteriormente vienen en jeringas. Y de esa forma a mí no me gusta tanto dispensarlo. Por ejemplo, el Expasil trae una pistola que es aparte, vaya, no es la de los compooles de resina y genera un poquito más de dificultad. Pero sí, se llama pasta astringente o astringent paste. También sirve mucho para, quizás no estén tomando impresión, no vayan a tomar impresión ese día, pero qué tal que un día están haciendo una repreparación para colocar su restauración provisional, temporaria, y generamos cierto sangrado. Este tipo de sustancia también ayuda hasta cierto punto a controlar un poco ese tejido rebelde que a veces nos encontramos en la práctica diaria. Muy bien. ¿Cuál sería la segunda? Gracias, doctor. El doctor Escamilla pregunta, paciente masculino con recesión ósea radicular de aproximadamente 60%, ¿es candidato a implante? Aquí hay como que muchas veces lo básico es definir el escenario, ¿no? Pérdida ósea, cómo están los dientes contiguos. Fíjense que es como evaluar el riesgo, ¿no? Y evaluar el daño.
Muchas veces tanta pérdida ósea, 60%. Ahora sí que para abordar al paciente y que entienda la realidad, mejor le decimos cuánto queda. Tiene un 40%. Y hay que ver si ese daño ya ha comprometido a estructuras vecinas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Como cuando diagnostico, centrales en esas condiciones que nos dice el doctor. Sí, quizás sea inminente la extracción, como el doctor ya lo intuye, pero yo tengo que tener claro y presente si los laterales deben de conservarse o no. ¿Por qué? Porque ese daño puede haber migrado o se puede haber extendido a estructuras o a dientes vecinos. Entonces, yo ahí le diría, doctor, sin tener imágenes y sin tener radiografías, es una pérdida grande, evalúe qué tiene al lado y es muy probable que sí sea candidato a implantes, pero definamos bien el abordaje. ¿A qué me refiero con esto? El abordaje es, como veíamos en el Pink Aesthetic, yo tengo que ver si hay una deficiencia alveolar. Entonces, yo tengo que evaluar si requiere de un proceso de regeneración ósea guiada previo, que podría ser 1 o podrían ser hasta 2, dependiendo del nivel y magnitud de la situación. Y también le digo muy realísticamente, aunque me fascinen los implantes dentales, hay situaciones clínicas donde yo tengo un resultado más longevo, predecible, más rápido, más sencillo, con prótesis parcial fija. Evaluemos qué hay a los lados, quizás sean dientes que ya están preparados, restauraciones que nada más tenga yo que cambiar, y muchas veces puedo colocar una prótesis fija con un injerto de tejido conectivo, póntico ovoide, y el paciente va a quedar funcionalmente muy bien. La otra, y para acabar con esa pregunta que me gusta mucho, aunque al principio la sentí muy abstracta, cualquier arco desdentado parcial, cualquier situación clínica donde lleguen pacientes con dientes comprometidos, y en la actualidad se habla mucho de dentición terminal, evaluamos con qué me quedo y qué se va, qué está bien, qué está mal. Y ahí hacemos nuestro diagnóstico. Muchas veces me llegan, doctores, sin mentirles, 14 dientes donde 9 están afectados y donde yo sé que ya no puedo contar con ellos. Y entonces son 14, se dan 9, me quedan muy poquitos, ¿no? Me quedan 5. Yo tengo que ubicar en el espacio dónde están esos 5. Recuerden, en implantología es muy útil posición y número. Tengo que ver si esa posición es favorable. Y en ese momento, si mi posición no es favorable a esos dientes, tengo que conversar muy bien con el paciente y comentarle que quizás tenga que migrar a una rehabilitación un poco más grande. Y la otra, recuerden ustedes, una herramienta diagnóstica verdaderamente casi imprescindible, y por imprescindible digo, utilícenla, no es que se compren siempre uno, es el tomógrafo. Una tomografía computarizada, ya sea con un combin o con un helicoidal. ¿Por qué? Porque me permite entender al paciente y verlo tridimensionalmente. El paciente se ve. Yo tengo, por ejemplo, en el consultorio algo que se llama Chromecast. Lo conecto a la pantalla de televisión. Yo hago un diagnóstico en un software que tengo en la computadora, planeo y mi paciente se está viendo. Giro, roto, veo los diferentes cortes que la tomografía me brinda, horizontal. Ahora sí que axial, coronal y sagital. Mi paciente entiende mejor el planteamiento que yo tengo que hacerle. Eso sin dejar de lado que también, digo, las radiografías biplanares como la panorámica y las periapicales o dentoalveolares continúan siendo verdaderamente necesarias o verdaderamente relevantes, ¿no? Entonces, mucho diagnóstico de por medio, pero ahora sí que concretando, concluyendo, si 60% del diente está mal, es muy probable que tengamos que hacer extracción y algún tipo de procedimiento de regeneración. Tenemos 2 preguntas más. Sí, gracias, doctor. El doctor Jaramillo, perdón, pregunta qué bibliografía puede recomendar para la confección del póntico ovoide. Muy bien. Dejé mis contactos, ¿no? Si el doctor me escribe, yo con mucho gusto puedo compartirle algunos artículos. Y si no, no pasa nada, no me pongo triste. Pero en una parte del video, en la secuencia donde vimos a la muchacha que traía la ausencia de 4 dientes, impresión, fija cementada, a pie de página vienen 3 referencias. Entonces vienen 3 referencias, creo que una habla del análisis histológico, el otro es el de Dilina. Voy a hablar esas 3, y lo que yo siempre recomiendo, es como, hay que hacer todo en esta vida lo más sencillo posible. Si no fluye, no lo hagan, cambien el plan. ¿Qué hago yo? Muchas veces tomo un artículo y me voy a las referencias. Y las mismas referencias bibliográficas de ese artículo
me multiplican enormemente la literatura. Preguntó de la referencia solamente, de la literatura. Así es, doctor. Bien. Y tenemos un comentario de buenos días, saludos de Sao Paulo. Buena conferencia, doctor Viales, orgullosa de ver las fotos del trabajo en equipo con Colgate. Atentamente, la doctora Gloria Ramírez. Saludos, Gloria, muy querida. Miren, por ejemplo, aquí tengo un par de comentarios más. Dice, existen en España programas preventivos auspiciados por la empresa Colgate. Existe en México, de ser así, estoy muy interesado en participar. Ahora sí que sé que existen, no sé cómo se denominan, pero yo sé que Colgate anda por todo lado, ¿no? Yo casi que Julio Barrios y Fabi son mis amigos virtuales. Yo los veo muy poco, pero estamos constantemente en contacto, pues porque tienen muchos temas que abordar. Sin lugar a dudas, ellos podrían darle, doctor René Arturo Segura, la información del caso, pero sí, trabajan mucho, mucho. Definitivamente un apoyo social verdaderamente importante. Ya vi el saludo, los saludos desde Sao Paulo. Algún día conoceré Sao Paulo. Y Carlos Miranda menciona, gracias por la conferencia, saludos. Pues es un gusto. Mire, yo todo lo que hago en la vida es porque me gusta, ¿no? Y porque me empeño al 100. Entonces fue un gusto haberle podido transmitir un poquito y definitivamente que pueda aplicarlo un poco más en esos pacientes que constantemente atendemos. ¿Tenemos alguna otra? Aquí viene una que no hable. Doctor, ¿cómo se llama el disco que no es abrasivo que usó para la preparación y qué marca es? Respecto a discos, es un tema grandísimo, ¿no? No hay que dejar de lado que utilizamos muchos discos que no vieron ahí, de baja velocidad, que son de diamante. Entonces, puntos importantes a consideración. Hay discos de una o dos luces. ¿Qué es esto? Que cortan en uno o en los dos lados. A mí en lo particular me gustan mucho los de una luz que esté en la parte interna. Tengo mucho control. Me gusta más rígido o flexible. Me gusta más flexible. El disco rígido de baja velocidad, de diamante metálico, ¿qué desventaja tiene en mis manos? Que muchas veces si yo no estoy controlando, visualizando adecuadamente por dónde estoy, el rígido me corta superficies que no son las troneras. En cambio, con el disco flexible, el control es un poco mayor. La otra, ¿qué utilizo en la mayoría de los casos? Discos de lija. Discos de lija como los Soflex, o discos de acetato, Soflex. ¿Qué bondad tengo? Miren, se gastó uno, lo tiro y uso otro y todos los que necesite. Son más manipulables, de un costo más reducido y me permiten trabajar en muchas superficies con más cuidado. También sus dimensiones me permiten a mí trabajar de una manera más puntual, de una manera más favorable, ¿no? Entonces, los discos de lija, baja velocidad para contraángulo como estos, para mí, yo creo que son los que más utilizo. Haciendo un nivel de porcentaje, es como 90 Soflex y un 10% los que son de baja velocidad para inserto recto y de diamante, ¿sí? Yo creo que son todas. Sí, doctor, muchísimas gracias. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Agradecemos su participación el día de hoy, doctor, en esta importante conferencia que nos impartió el día de hoy, doctor José Viales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Colgate, quienes patrocinaron esta conferencia. Pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.